es el hecho de cómo el cuidado y la gestión de la vida humana no puede ser separable del cuidado y la gestión del ambiente y de vidas no humanas. Porque justamente la pandemia fue como un cataclismo, o sea, dado por movimientos, a lo mejor no propiamente del cambio climático y demás, pero tiene mucho que ver y siempre hay conexiones. Vemos, por ejemplo, en cada sociedad o en cada contexto, en cada país, cómo atiende la noticia. La bioética es una perspectiva de la relación entre la ética de los seres humanos con los animales y plantas. ¿Cómo va a afectar eso el urbanismo, por ejemplo, en la casa donde vivimos, en la calle donde vivimos, incluso la calidad del aire que respiramos, cómo nos movemos? Eso afecta también a nuestra salud mental y a la forma en que vivimos. Hola, te doy la bienvenida al podcast de Hábito Seco. Mi nombre es Daniel. En este podcast tengo conversaciones con personas que cuentan con proyectos, conocimientos o historias acerca del medio ambiente. Mi objetivo es que puedas entender mejor por qué hay tantos cambios en el planeta, qué significa esto para nuestro futuro y qué puedo hacer al respecto. Esto despertará en ti esa motivación para cambiar tus hábitos que mejorarán tu salud personal y la de tu entorno. Así que toma asiento y prepárate para generar el eco hacia un mejor futuro. Bueno, pues vamos a iniciar esto. Vale, bienvenidos al podcast de Hábito Seco. Te agradezco que hayas tomado el tiempo de darle play a este episodio, una nueva plática. Pero primero me voy a dar el tiempo porque en el episodio anterior no lo mencioné, pero esta es la nueva temporada. Esta es la segunda temporada del podcast. Estamos muy contentos de estar de vuelta con nuevos invitados. Hoy es un episodio, bueno, como todos son episodios especiales, pero estoy muy emocionado porque el invitado que tenemos hoy es un amigo que, bueno, tengo ya rato de conocer. Si cuento los años, yo creo que ya son como unos 13 por ahí años, pero bueno, el invitado hoy es Felipe Silva. También cabe recalcar que es nuestro primer invitado de Chile. Sí, Felipe es de Chile, pero vive en México. Ahorita van a escuchar su forma de hablar tan particular, pero le voy a dar aquí el stage para que él se presente, para que él diga quién es, para que los que no han tenido el placer de conocerlo. Felipe, ¿cómo estás? Buenas tardes, amigo. Bueno, días acá, noches allá. Muchas gracias por invitarme en primer lugar. Estoy muy agradecido, estoy muy contento también de volver a hablar contigo. Bueno, que hablamos siempre, no, pero me refiero en este espacio tan especial y tan importante. Estoy contento y nada, muy motivado también. No, buenísimo. Sí, yo también, la verdad, como siempre, un poco nervioso aquí al iniciar, pero de emoción, ¿sabes? O sea, igual al ver el tema de hoy, no sé si... Bueno, antes de que digamos el tema, vamos a hablar un poco de ti, Felipe. A ver, platícanos un poco qué haces hoy en día, qué has hecho. Bueno, Felipe estudió psicología y ahorita está haciendo una maestría. Platícanos un poco. Vale, pues nada, yo soy psicólogo. Yo estudié aquí en Monterrey. Como bien dijiste, yo soy chileno. Chileno-mexicano, ¿no? En el fondo, porque he pasado más años en México que en Chile. Pero yo soy psicólogo, estudié en la Autónoma de Nuevo León. Y ahora estoy haciendo la maestría en clínica psicoanalítica, ¿no? Soy más del palo de la psicoterapia o de la terapia, la típica terapia, ¿no? En consultorio y demás, pero muy interesado también por la filosofía y por otros temas que son siempre parte de mi estudio, de mi práctica diaria, ¿no? Y también de estos temas como ciudadanos también, más allá de la profesión como psicólogo, también como de otros temas, trato de moverme ahí, pero me dedico prácticamente a eso, a la terapia. Me interesa mucho también el trabajo con grupos, desde la psicología, desde ese enfoque, y trato de aportar desde ahí, querido amigo. Buenísimo, buenísimo. Muchas gracias por compartir. Y bueno, se preguntarán, ¿qué tiene que ver Felipe? Psicología. Son podcasts que usualmente hemos entrevistado hasta ahora personas que tienen proyectos directamente al tema del medio ambiente, ¿no? Pero en los últimos meses, pues me ha brincado mucho este tema, ¿no? De que luego hay veces que hay mucha información o muchas noticias que nos preocupan. Y bueno, eso también afecta a nuestra salud mental y desde mi punto de vista, no sé tú, Felipe, qué opinas, pero creo que pues no sé si normalizado sea la palabra correcta, pero últimamente desde que cayó la pandemia se habla más y más del tema de la salud mental. Y bueno, ahí entra obviamente tu área, porque yo siempre he dicho, ¿no? Que cambiamos desde la pandemia se cambió esta pregunta, el ¿cómo estás? A ¿cómo te sientes? No sé qué opinas de este cambio. ¿Cómo lo ves tú? Es verdad eso, es verdad. Bueno, lamentablemente también se hizo realidad un poco esto de que ya venimos hablando en otras charlas más privadas,
que tiene que ver con esto de la ecoansiedad también, como para a lo mejor introducir el primer término, porque justamente la pandemia fue como un cataclismo, o sea, dado por movimientos, a lo mejor no propiamente del cambio climático y demás, pero tiene mucho que ver y siempre está ahí en conexión, ¿no? El tema de la ansiedad se detona ahora, claro, la ansiedad siempre ha estado, porque de nuevo, más allá del tema particular de cada persona, está en relación con su medio. Entonces la ansiedad se puede atacar también desde ahí. Eh, pero desde la pandemia se puso un acento en la forma. Yo creo que aquí lo importante, como yo lo veo, es como la forma, cómo habitamos y cómo vivimos. Entonces esto, el cambio de la pregunta que decía de cómo estás, a bueno, cómo te sientes, o cómo, que son preguntas incluso que apuntan a una elaboración mayor, ¿no? Porque ¿cómo estás? No, estoy bien, Sí. aunque no estemos bien. Tipo, está ¿Cómo te sientes? normalizada, ¿no? Es como Exactamente. respondes a tu, estoy bien, y hasta luego piensas, es que en realidad estoy bien, Sí, pero pero como que no lo dices porque se vuelve algo incómodo, ¿no? Puede ser. exactamente, sí, como, bueno, ¿por qué te tendría que elaborar más o explicar más? Pero el cómo te sientes puede ser como, no, pues, de alguna forma te lleva a elaborar otro tipo de respuesta relacionado de nuevo con esto de cómo lo estamos pasando. Bueno, cada uno vivió la pandemia de forma muy particular. Claro, Eh, y a la vez muy común, o sea, el encierro y demás, y generó cosas. totalmente de acuerdo. Y bueno, antes de que continuemos, igual, no sé si quieras hablar, bueno, Felipe igual tiene su podcast, no sé si quieras mencionarlo. Sí, muchas gracias. Shout out para mi amigo y colega Alonso Reyes de Black Hook Podcast. Es un podcast de psicoanálisis y otros temas. Y también la página, empecé ahí lo demás, psicoanálisis y lo demás en Instagram y Facebook. También ahí tratamos de compartir cosas, hacer entrevistas. Te digo más del palo de psicoanálisis, de filosofía y demás. Ese es el pequeño aporte que tratamos de hacer. Ahí también Buenísimo tenemos una ahí. entrevista de pandemia, justamente. Sí, Así de que hecho, ahí, no sé si una o dos, creo que están una recientes. vez que no funcionó, que no grabamos, hicimos la entrevista y no se Ah, grabó. y después está la Y otra luego parte. la segunda con Ale, justo cuando iniciamos igual el proyecto de Hábito Seco. Ahí tuvimos la oportunidad de estar en su plataforma y salió bastante bien. Entonces ahí sí tienen la oportunidad de seguirlos, seguir el proyecto de Black Hole y de PSA. Pues ahí ya saben. De todas formas lo vamos a compartir en nuestras redes para que no se lo pierdan. Pero bueno, como siempre y como hacíamos desde chicos, siempre pasábamos las tardes hablando de temas muy extraños y nos gustaba hacer el de Braille. Pero bueno, el tema de hoy que seleccionamos Mm. es el de la bioética. Y obviamente lo vamos a enfocar a la parte del medio ambiente. Pero me gustaría iniciar escuchándote, Felipe, para ti, ¿qué es la bioética? ¿Cómo lo pondrías tú en unas palabras que los que nos escuchan puedan tener una Vale. primera impresión, ¿no? De este tema, ¿no? Que puede ser muy extenso, ¿no? De una. Totalmente. Voy a hacerlo lo menos, a lo mejor aburrido, voy a tratar de no hacerlo tan aburrido, pero lo que siempre hago es siempre referir a las citas, porque creo que eso es lo más serio que podemos hacer, ¿no? Aclarando en primer lugar, la bioética, como me estoy introduciendo al tema porque no es un tema que sea experto en mucho, ¿no? Siempre lo he visto más relacionado a la parte médica, ¿no? A la parte de los médicos que tiene que ver con tratamientos, hacia un futuro, tal vez con el proyecto que hacen los médicos y cómo se relaciona el tema de la medicina con el cuerpo humano. Yo creo que por ahí podemos entender también mucho la bioética, pero lo que voy a hacer es, bueno, primero recomendar a lo mejor un libro que es Introducción a la Bioética, si todo lo quieres leer, es de una filósofa mexicana, Paulina Rivero Weber. Y ella obviamente dice que el recorrido es histórico, ¿no? De la bioética, o sea, va cambiando, hay muchas concepciones y demás. El primer autor que ella cita se llama Fritz Jaar, creó el concepto de bioética como formalmente, ¿no? En 1927 dice que la bioética es una perspectiva de la relación de la ética de los seres humanos con los animales y plantas. Eso ya nos da un contexto muy importante y muy amplio. Después cita otro autor que es Van Rensselaer Potter, con mi pronunciación. En 1970 él dice que la bioética es la rama de la ética que se dedica a proveer los principios para la conducta correcta del humano respecto a la vida, tanto la vida humana como la vida no humana, animal y vegetal, así como el ambiente en el que puede darse condiciones aceptables para la vida. Eso ya nos dice muchísimo. El libro después se desarrolla y va avanzando y llegamos al tema también, como digo, parte más humana y lo médico en cuanto a las condiciones para la gente con capacidades diferentes. Cómo habitar un mundo donde conviven distintos tipos de vida, que de nuevo vida también es un concepto que no está bien esclarecido, no se sabe todavía qué es la vida en tanto tal.
pero más o menos va por ahí, en cómo de alguna forma, o como yo lo entiendo, Sí, en cómo de alguna forma humanos y vida no humana también se relaciona, puede convivir de una forma buena para todos, por ponerle un nombre, ¿no? Buena o sostenible, sustentable también, ¿por qué no? sí, sí, retomando lo que dices, el otro día, bueno, hicimos, no sé si recuerdas que hicimos una actividad ahí en Instagram y justo lo preguntábamos a nuestras audiencias, ¿no? Para ellos, ¿qué es la bioética ante el tema ambiental? Y me parece curioso porque recibimos una respuesta, la voy a leer. De hecho, fue de Andrés, le mando un saludo a Andrés por haber contestado nuestra actividad, porque honestamente no hubo muchas respuestas, pero esta que hubo creo que la dio muy bien, no sé qué te parezca. Es el estudio de la conducta de los humanos hacia el medio ambiente. Y entre paréntesis, todo ser vivo. Entonces, me parece que va muy de la mano con lo que mencionabas y creo que es interesante porque como siempre lo hemos visto hacia el tema médico. Y es el tema médico siempre es como hacia el humano, hacia nosotros, ¿no? Cómo convivir o cómo relacionarnos cuanto a nuestro cuerpo y entre nosotros mismos. Pero ya viéndolo hacia el medio ambiente es como viéndolo a una dimensión de ecosistemas, ¿no? Es como, bueno, no estamos solos, compartimos este espacio con otros seres vivos, a lo mejor vida, a lo mejor puede, como dices, es un poco, bueno, no sé cómo lo podríamos definir, pero hay otros seres vivos, o sea, plantas, animales, bueno, y cómo nosotros podemos estar en un ambiente que sea sano para todos, ¿no? Porque también desde mi punto de vista, pues mucho se ha hecho o lo que hemos construido en los últimos años o al paso de los tiempos, pues se ha hecho como qué es bueno para nosotros. Pero creo que hemos llegado a un punto en que dijimos, oh, creo que a lo mejor las cosas no han sido a lo mejor de la mejor forma, ¿no? Entonces ahí entra toda la parte de rediseñar, ¿no? Rediseñar estos ecosistemas para que sea sustentable. Creo que que estábamos hablando el otro día, hay un término y bueno, es como, bueno, la bioética y ahora dirigirlo a la parte de la biopolítica, que aquí ya entra, bueno, la parte de cómo se ha hecho esta gestión. Justamente, yo creo que ahí el acento que bien mencionado también es el hecho de cómo el cuidado y la gestión de la vida humana no puede ser separable del cuidado y la gestión del ambiente y de vidas no humanas, justamente. Pero tenemos esta tendencia, al menos en Occidente, ¿no? También en Oriente, bueno, ya es global, ¿no? Por el tema de la globalización, pero de centrar la vida solamente en la vida humana y preservar ese tipo de vida humana. Justamente por eso viene la palabra de ética. Y lo biopolítico también va de la mano. Recordemos a lo mejor ahí un poco la parte más aburrida o interesante para algunos, dependiendo. Por ejemplo, bios viene obviamente toda esta etimología más griego de la vida calificada, ¿no? El bios. Bios significa vida calificada. Pero, y después hay otro término que es interesante, que es zoe, que es vida en su simple mantenimiento biológico. Y eso implica ya algo político. Principalmente es eso. Traje otro libro también a lo mejor, aquí aparece otro tipo de vida, es el pequeño Dante. Aquí tu gato. También quiere algo de cámara, una disculpa Claro. o una alegría, ¿no? Pero claro, está el tema político. Y el tema político refiere también a la gestión de esa vida humana, que de nuevo no puede ser separable del ambiente, pero así se ha manejado durante mucho tiempo, como algo separado. No, interesante. Sí, ¿no? Y yo creo que ya al momento de conectarlo a la parte ambiental, como, bueno, esta gestión creo que se maneja en diferentes aspectos. Entonces hay artistas, como lo ponías el otro día, principales, ¿no? O sea, se divide. ¿Cómo se hace esta división entre qué diferentes divisiones? Porque, por ejemplo, hoy en día vimos que hay muchos movimientos, ¿no? Pero estos movimientos están sustentados por diferentes áreas. O sea, está el activismo, pero también hay un factor económico, también, o qué otros actores juegan aquí para la Esa parte gestión. también es como, claro, porque no solamente lo podemos como atender solamente en un movimiento o empezar a separar, tendemos a separar todo siempre, pero olvidamos esto. Hay un autor que me gusta mucho y que se lo recomiendo, te lo compartí justamente, se llama Félix Guattari. Félix Guattari es químico de profesión, pero se dedica también se dedicó, ya falleció a la parte más clínica, con pacientes y demás, pero él era un tipo filósofo en general. Y él tira un término, acuña un término que se llama CMI con las siglas, que es Capitalismo Mundial Integrado. Vivimos en un capitalismo mundial integrado, haciendo referencia a la globalización y demás. Y él divide 4 regímenes semióticos de base, ¿no? Entonces tenemos la parte económica,
que tiene su centro justamente en el interés económico, la parte judicial o jurídica, de todo esto de leyes, que a lo mejor después podemos hablar un poquito, no sé, lo de París, el Acuerdo de París. A lo mejor no eso, corresponde a la parte más jurídica. La parte técnico-científica, ¿qué hacemos con todo esto que está pasando ahora? ¿De dónde vienen, de dónde nacen las preguntas? Porque también para elaborar proyectos técnicos-científicos se necesitan primero preguntas, obviamente, ¿no? Que atiendan justamente a una necesidad. Y después la parte más de la subjetivación, que a lo mejor este es más como el área donde yo me desenvuelvo, que es la parte del urbanismo, que son cosas, equipamientos colectivos, son cosas que a lo mejor a simple vista es como el último de los focos, y la salud mental relacionado a esto, ¿no? Entonces, la parte económica, jurídica, técnico-científica y la de subjetivación. Y aquí, algo que he notado mucho es eso. Por ejemplo, ¿cómo va a estar relacionado a la salud mental o cómo es la convivencia con nosotros mismos y nuestros cercanos y el mundo además? Y después, ¿cómo va a afectar eso el urbanismo, por ejemplo? En la casa donde vivimos, en la calle donde vivimos, incluso la calidad del aire que respiramos, cómo nos movemos. Eso afecta también a nuestra salud mental y a la forma en que vivimos. Pero se tiende a separar cuando a lo mejor, poniendo un foco diferente, está todo relacionado. Lo podemos dividir así al principio, Dani. No, suena bien y creo que, bueno, ya teniendo como esta división, lo que podemos hacer, como es hablar, se me ocurre poner un ejemplo, ¿no? Y como te dije, hay muchos, bueno, como sabrán, o sea, hay muchas como protestas hoy en día. Justo el otro día te mandaba una, ¿no? Ahorita que quieren activar una planta de carbón en Alemania, por ejemplo. O que llegan las noticias de que hay alguien que aventó salsa a una obra de arte en un museo, o gente que se pega a la calle para evitar que pasen los coches, o incluso ya pasó en un aeropuerto. Y digo, no es un país, principalmente estos movimientos se dan en Europa. Claro, ahí es como donde hay un poco más de presión en cuanto a ahorita el cambio climático, pero creo que valdría la pena analizarlo de diferentes perspectivas, ¿no? No sé qué ejemplo te gustaría tomar y podemos... a mí me llama mucho la atención el tema de la gente en los museos, que primero se estaban pegando los cuadros, luego se estaban aventando salsa de tomate. ¿Tú qué opinas al respecto sobre esto? Yo creo que está por una parte las acciones directas o más radicales, ponerle un término ahí más político, que sería eso, y después vendría como otro tipo de acciones. Yo creo que también lo podemos dividir en esto mismo, ¿no? Si lo pensamos así en los términos micro y macro, ¿no? Que también hablábamos hace poco. Las prácticas micro, que son las que hacemos nosotros día a día, o en el seno familiar, en las comunidades pequeñas, son como las prácticas micro, o las individuales, como por ejemplo la acción directa, esto de los museos, que tiene un carácter político, totalmente. O sea, la gente solamente a veces se queda como qué ridículo, o qué bien, no sé, la posición que tenga respecto a eso, pero eso tiene un impacto político. Yo creo que eso es lo que interesa, como el impacto que tiene de una práctica de sujetos específicos. Eso sería la parte micro. Y después a lo mejor está la parte más macro, que tiene que ver con las instituciones y con el nivel biopolítico en el sentido estatal, la gestión del Estado. Es diferente, a lo mejor dijiste eso de Europa a Latinoamérica. Esta parte no sé si se ha visto algo así, como un atentado en un museo, un acto en un museo o cosas así. Creo que aquí va más por la parte más social todavía. Vemos la diferencia también, o sea, estamos en el siglo XXI, estamos en el mismo tiempo, espacio, con problemas distintos. A lo mejor aquí hay mucho de la parte todavía, claro, social, ¿no? Diversidad de género, a lo mejor todavía hay mucho del tema de violencia, que son cosas que hay que atender, obviamente, y a lo mejor lo del medio ambiente, como dices, no está tan presente, no digo que no esté presente, a diferencia de Europa, que son otro tipo de problemas también. De nuevo, podemos dividir micro y macro. Sí, no, creo que habría que analizarlo de dos formas, porque justo estaba leyendo, creo que fue ayer. Bueno, era un artículo que hablaba sobre la gestión actual del presidente en México, y bueno, y uno de los puntos era que ser ambientalista en México es, creo que, de los países más peligrosos en el mundo. Entonces creo que habría que analizar de dos formas, porque a lo mejor hablando de México puede que no pase en un museo, pero hay gente que está intentando defender áreas o ecosistemas y por ende terminan arriesgando su vida, ¿no? Pero obviamente la presión en Europa es un poco más, como dices, directamente al gobierno, la sociedad, y pues por eso a lo mejor se nota más, ¿no? Porque si pasa en un bosque, luego la gente es como, bueno, si no se hizo la publicidad, pues nadie se enteró, ¿no? Pero acá como es en el
día a día en algo que, por ejemplo, esa gente que se pegó en la calle porque no pasaran los coches, pues obviamente, primera, de repente ya salen todas las redes sociales y obviamente hay mucha perspectiva, bueno, muchas opiniones, ¿no? De instancia a mí me llama mucho la atención lo del museo, porque bueno, si lo ves desde un punto macro, pues es interesante, ¿no? Es como, oh, no, es que, ¿cómo es posible que suceda esto? Son obras muy importantes, pero al momento es como, bueno, y como los mismos activistas decían, muchas de estas pinturas tienen una protección, o sea, al final a la pintura no le pasó nada, pero la gente se está preocupando por el arte tal, y al final es como, bueno, pero al mismo tiempo está pasando algo a nivel macro en el planeta que puede que cambie nuestra forma de vivir o la que estamos interactuando con nuestros ecosistemas. O sea, está afectando la bioética con el que tenemos hacia nuestros ecosistemas y no lo estamos viendo. Yo creo que ese es el tema justamente, va por ahí. Una parte, te digo, la acción, lo que busca, a lo mejor es eso, y después vemos el impacto. Y el impacto fue a nivel mundial, obviamente. O sea, aquí en Latinoamérica, bueno, en las redes sociales obviamente se habló del tema. Es diferente a lo mejor cómo se habló en otras partes del mundo. Vemos yo creo que eso también, Dani, la gente que está escuchando, pensar justamente los efectos que tiene una noticia o algo. Por ejemplo, si alguien se amarra a un barco o alguien hace esta acción en un museo, le tira salsa de tomate en un museo, vemos, por ejemplo, en cada sociedad o en cada contexto, en cada país, cómo atiende la noticia. Uno puede, o sea, no sé, en el país donde ocurrió X cosa puede decir, mira, esto está muy relacionado a esta parte de la economía o de esta empresa en específico que es local y que gasta mucho en esto y que afecta mucho esta parte del, no sé, del mar, ponle lo que sea, ¿no? Está el contexto micro ahí de la sociedad y el acto tiene una repercusión ahí. Pero a lo mejor en la India, en Chile, acá en México, como, mira, el arte, a lo mejor está el foco en el arte o está el foco en otra cosa. Entonces vemos también en qué nivel está, a dónde llega la noticia, en qué nivel, de qué parte lo atienden. A lo mejor eso también nos ayudaría a hacer tipo más estadística o medir cuáles son los problemas que nos importan en cada sociedad. Y esa es la cosa, o sea, por ejemplo, ahorita dices, bueno, es que en Latinoamérica no sé cómo funciona o cómo se lleva este tema. Y es como, bueno, sí es cierto, no nos estamos enterando de, primero, qué se está haciendo por combatir el cambio climático en nuestros mismos países y te estás preocupando, no por minimizar el problema, pero te estás preocupando por lo que pasó en un museo que está al otro lado del mundo. Ahí estás dejando que algo te afecte, ¿no? Directamente, cuando en tu día a día puede que no tenga una repercusión directa, ¿no? Esa es mi opinión y bueno, a lo mejor digo, y tampoco estoy defendiendo estos actos, bueno, creo que es llegar puede ser a un extremo, ¿no? De que qué necesidad de que gente lance salsa de tomate a una pintura, ¿no? Pero también eso es desviar la atención porque es como, bueno, la gente lo ha intentado de otras formas, se han hecho marchas, se han hecho, bueno, y pacíficas, se ha intentado llamar la atención, pero al no haber un cambio de gestión, como mencionabas al principio, de la parte de la biopolítica, de la gestión de la conservación y gestión de nuestros ecosistemas, si no hay una reacción por parte de los gobernadores hacia esos temas, pues obviamente la gente va a buscar formas de llamar la atención. Totalmente, y así pasa. El tema también, justamente esto que dice Dani, está el tema de nuevo, de nuestra propia gestión, cómo nos conectamos, por poner una palabra que no sea tan mágica, ¿no? Como que está mucho de que conecta con tus actividades, conecta con tus emociones, conéctate contigo mismo. Sabemos que es difícil, lo intentamos, sí. Sabemos que es muy difícil. Pues justo la forma, los medios de comunicación, las redes sociales, la tecnología, qué sé yo. No, y la velocidad de vida en la que estamos, ¿no? La velocidad, el trabajo, la velocidad, exactamente. No sé, y de nuevo, esto no se tiene que escuchar como algo negativo, como de que la tecnología viene a arruinar. No, nada que ver. Es solamente ver en primer lugar cómo funciona, más allá del por qué. Eso también es interesante. No solamente, esa pregunta no solamente me la hago en un sentido clínico, con pacientes y demás, de por qué pasa esto, por qué te sientes así, sino cómo. Yo creo que la pregunta es el cómo llegas a sentirte así, cómo estás viviendo. Y entonces, a la parte que decía Dani, está esto, nuestras prácticas diarias a lo mejor, en nuestro contexto micro. Latinoamérica, por ejemplo, el norte de México, yo en el norte, está a lo mejor el tema del calor, las sequías, que llueve en invierno y que siempre llueve en verano porque es un clima más húmedo y ahora no está pasando. Eso es lo micro, desde la parte donde yo vivo y donde cómo se gestiona la vida en ese lugar. De nuevo, la vida no solamente humana, hay que empezar como a pensarla también en toda la forma de vida. Y nosotros podemos estar haciendo cosas, ¿no? Hace años tú me platicabas de tu
del tema del compost, ¿no? Que también lo intenté llevar a cabo en mi casa y demás, como empezar a motivar en mi contexto micro, de nuevo, para seguir usando los términos, ¿no? A mi Sí. familia y demás. Ok, esa es la parte. Paréntesis, fue la entrevista que no grabamos. Sí, Justamente, ahí, sí, ahí está esas son las acciones micro, ¿no? La gestión de mi propia vida y de nuevo, más allá de mi salud mental y demás, de cómo también me relaciono con lo que consumo y con lo que de alguna forma gasto, también empezar a ser consciente de nuestros gastos. sí, es así. En verdad lo necesito. Exactamente, en verdad no necesito qué consumo en todo sentido, no solamente el consumo muchas veces lo he escuchado en términos de redes sociales, ¿no? ¿Qué consumo como entretención, que cada vez es más personalizado, cada vez es más específico el algoritmo y demás? También, y no es por ponerle así como más presión en el sentido de tu huella de carbono, no, pero ¿qué consumes a diario? ¿Qué comes? O sea, ¿cómo vas al trabajo? ¿Qué actividades haces? Eso también es consumo. Y es importante eso. A lo mejor algo interesante que me enseñó también un gran maestro que tuve, que es desde mi práctica, por ejemplo, empezar a preguntar cómo duermes, cómo comes, que a lo mejor no son preguntas específicas respecto a un síntoma psicológico, pero también es importante saber cómo vive esa persona, cómo te relacionas, cómo duermes, cómo comes. Y eso tiene que ver también con algo bioético, biopolítico, y después vienen a lo mejor las angustias de esas personas en términos macro. Es que en mi comunidad, en mi ambiente, en mi zona donde vivo, en mi ciudad, no hay ningún proyecto que apunte a algo más ecológico o algo Sí. más sustentable. Y bueno, ahí qué se hace, por ejemplo, qué podemos hacer. Sí, y digo, regresando a por ejemplo, al primer lockdown, ¿no? Hace casi 3 años, suena hasta ya lejos. En ese tiempo, como al principio te dices, es que como tengo que estar en mi casa todo el tiempo y como que te deshace. Pero yo siento que fue como una desaceleración de la vida, ¿no? Pero al mismo tiempo era bueno. Al fin tienes el tiempo de pensar en otras cosas, ¿no? Y pensar justo lo que dices, ¿no? ¿Cómo hago las cosas? ¿O cómo puedo gestionar yo mejor mis emociones? Y al tú gestionar mejor tus emociones, entonces empiezas a entender cómo interactúas tú en tu día a día con diferentes cosas. Yo, por ejemplo, y justo tuvimos esa entrevista que hablábamos del compostaje, ¿no? Entonces fue como, bueno, yo durante el lockdown dije, bueno, empecé a trabajar más haciendo composta y empecé a cuidar a las plantas en mi casa y de cierta forma empiezas a mejorar tu espacio, ¿no? Dices, bueno, y ya viste que hacer esto mejoró y que salían más limones en mi árbol en el jardín y dices, pues sí funciona, ¿no? Y es un proceso a lo mejor un poco lento, pero estás día y día, ¿no? Y vas viendo poco a poco, ¿no? Pero entonces esto, de repente dices, bueno, ya entendí esta parte, ¿no? Entonces ya, si te empiezas a gestionar, tener una mejor gestión de tu mundo micro y empiezas a comprender, entonces a lo mejor dices, bueno, entonces si yo hago esta parte, si empiezas a entender por qué no sé, por qué hay cambio de estaciones. Entonces dices, bueno, es que es importante porque dices, bueno, en esta temporada llueve, ¿no? Entonces, y empiezas a entender más, ¿no? Porque entonces, si tú haces ese salto dices, bueno, es que te empiezas a preocupar por no sé, cualquier tema ambiental, saltas directamente a un tema que está fuera de tu alcance, entonces a lo mejor, no sé, tú mencionabas, puedes caer en esas preocupaciones o cómo lo definirías tú, ¿no? Caer en pues sí, es en una ansiedad, ¿no? Porque es algo que ya no, que está fuera de tu gestión. En esas angustias. Algo que también es Ujú. justamente, algo interesante también es eso, la angustia aparece no solamente cuando uno toma conciencia, no conciencia total, no puedes tener conciencia total, ¿no? Pero cuando tomas cada vez más conciencia, es curioso que te produce más angustia, muchas veces. Y otra vez también a lo mejor cuando no tienes conciencia y cuando estás en una duda existencial de tu vida y qué haces, también aparece la angustia y la ansiedad. Es decir, de la ansiedad y la angustia es inherente humana, no nos salvamos, ¿no? En nuestra condición está eso, y está bien, porque también por una parte te genera preguntas y te hace hacer cosas. Hacer cosas en el sentido de cuestionar, no solamente hacer cosas de productividad. A lo que voy es eso, está la parte también de cuando tomas conciencia a lo mejor de eso, primero puedes hacer un cambio. Más allá, o sea, está la angustia y también está el tema del cambio. Algo que también que he visto y que bueno me interesa mucho es el tema también de la responsabilidad subjetiva, que eso también genera angustia. Me refiero al hecho y que es muy común. Aquí, por ejemplo, en el norte de México están mucho esas campañas de báñate en 3 minutos o así en carteles grandes por la calle, ¿no? Que justamente apuntan a un tema ambiental, ¿no? Por ejemplo, la sequía que tuvimos acá en Monterrey. Y eso, ok, apunta a los individuos, al ciudadano, ¿no? A nuestra gestión, a nuestra vida, y que eso también, si nos ponemos a pensar,
tenemos el tiempo también y las ganas para pensar, porque hay un montón de problemas que la gente tiene, vamos a terminar cuestionando nuestra propia filosofía de vida. A lo que voy es, ese tema sí genera angustia muchas veces, pero también está el tema de la responsabilidad subjetiva de decir, ok, yo no puedo hacer todo este cambio. No somos, como también siempre decimos, no somos los mesías de la mejor vía y de tomar conciencia en nuestra región, en nuestra ciudad, podemos hacerlo sí en nuestras familias, en nuestro círculo más íntimo, y ahí se empieza. Pero no podemos hacer todo un cambio radical macro. Micro sí. Y yo creo que eso debemos apuntar. A lo micro para empezar después a generar cosas macro en nuestra comunidad en primer lugar. Y el problema, yo creo que la angustia está en ese puente, cómo mediamos desde nuestra gestión en micro y de toda nuestra conciencia que podemos tomar con nuestras angustias y después llevarlas a un tema más radical, un cambio. Y entre medio, en ese puente, a lo mejor pasan esas cosas, acciones directas, atentados en museos, museos, o demás acciones, o también en nuestra propia comunidad, empezar a hablar con los vecinos, qué sé yo, empieza desde lo micro a lo macro. Pero no podemos saltar de un lugar a otro tan radicalmente, que ahí está la angustia. Me parece muy interesante este punto porque justo cuando terminé mi carrera, hace ya también 3 años, decía, bueno, ahora qué puedo hacer, ¿no? Y me gusta mucho el tema ambiental, pero a mí me llama se habrán dado cuenta, me gusta hablar sobre todos estos temas. Era como, bueno, ¿por dónde empiezo, no? Y yo quiero aprender de todos, pero ahí es como, entonces caes en esta preocupación y además como que sientes que es una carrera contra el tiempo entonces te entra esta como preocupación, ¿no? Entonces dije, y justo fue cuando empezamos este proyecto, dije, bueno, a ver, podemos empezar una vez a la semana a hablar de un tema, ¿no? Y también con el objetivo de hacer esa gestión, o promover mejor una gestión también en redes sociales, ¿no? Porque luego hay estas campañas de todo y te enteras de todo por todos lados y al final, pues nada, te causa preocupación. Entonces, ¿por qué no tener un lugar en el que puedas tú entrar y decir, esta información y la puedo tomar? Bueno, tú decides, ¿no? Si la tomas o no. Y ya, si tú decides tomarla, dices, bueno, la voy a utilizar para hacer esto. De forma sencilla, ¿no? Entonces dije, bueno, y poco a poco, ¿no? Entonces dije, bueno, entonces yo escojo esta parte de informar, ¿no? Informar y, bueno, obviamente también por mi parte mis hábitos del día a día, ¿no? Y creo que es una buena forma, ¿no? Creo que también algo que me he dado cuenta a lo largo de las pláticas que hemos tenido con este podcast es que al final no todos pueden hacer todo. Obviamente todos quisieran poder solucionar n número de problemas, pero al final todos son conscientes de que hay muchos problemas como siempre. Entonces dicen, bueno, yo me voy a enfocar en los mares o yo me voy a enfocar en recoger colillas de cigarro, ¿no? Y esto me recuerda a algo que me decía mi mamá y que se lo decía mi abuelo y era como, bueno, no importa lo que quieras hacer en la vida, ¿no? Pero si, por ejemplo, si tú decides vender chicles, pues sé el mejor vendedor de chicles. Entonces, si quieren vender chicles, vale. Pero, por ejemplo, llevándolo al tema ambiental, es como, bueno, voy a dedicarme a recoger botellas de plástico, reciclarlas. Voy a empezar primero por hacer una buena gestión de este residuo en mi casa. Ok, ya entendí cómo hacer mejor la división de plásticos. Ahora, ¿qué puedo hacer con esta? Encuentras que hay una planta que te recibe PET en la esquina y que te recibe otro plástico a 10 kilómetros, va. ¿Qué? Entonces, y así poco a poco, ¿no? Y empiezas a hacer estas conexiones y al final puede que digas, bueno, empezaron a reciclar, a hacer una planta de reciclaje de plásticos. O no necesariamente, tampoco tienes que llegar a ese nivel, pero bueno, tú decides hasta dónde llegar, qué tanto de eso está bien. Lo que es importante de eso, Daniel, es justamente cómo empieza desde un cuestionamiento de una problemática más subjetiva, mucho más íntima, tal vez, a algo mucho mayor. Y ese es el punto a lo mejor, o cómo lo vas trazando. De nuevo, no podemos empezar a hacer cosas sin antes tener una motivación o sin antes tener preguntas respecto a algo. O sea, a mí, ¿qué me va a importar a lo mejor el reciclaje en mi casa si nunca le he puesto atención a eso? Porque tengo otros problemas, ¿no? Entonces, de nuevo, vienen los problemas. ¿Qué tipo de problemas tiene la población, la sociedad? Por ejemplo, estaba hablando con una colega y ella generó una sociedad civil, pero enfocada a temas de salud mental, porque tiene un familiar que tiene específico problema de salud, otra capacidad diferente, y ya generó una sociedad civil y se juntó con otras familias que tienen el mismo problema. Eso está buenísimo.
Y en el tema de medio ambiente podemos hacer lo mismo, pero ¿cómo nos van a hacer si a lo mejor nunca le hemos puesto atención a eso? Por ejemplo, entonces, claro, a lo mejor en mi fraccionamiento, en mi comunidad, en mi villa, en mi barrio, no existe eso. Bueno, pero empieza por un tema personal, de un cuestionamiento propio. ¿Cómo se están moviendo las prácticas? Y eso conlleva también el tema de la revisión, como te decía, de nuestra filosofía de vida, de cómo estamos gestionando nuestra propia vida. Y después, ponle que, como tú dices, terminamos haciendo algo específico, sumamente específico. Pero esa cosa específica ya la empezamos a compartir, ya empezamos a atender algo más macro. No se trata, te decía, hablábamos la otra vez, no se trata de llegar de que solamente puedo cambiar este problema en mi comunidad respecto a el agua si llego a ser político y tengo que ser senador para hacer un cambio. No se trata de eso tampoco. Lo puedes Sí, ser, ¿no? y está bien que sea así, si es tu sueño y hay deseo y demás, puede ser, dale. Pero también hay otras formas, pues, de nuevo, sociedad civil, campañas, comunidad y demás. Pero de nuevo, desde revisar nuestras prácticas, nuestra forma ética, nuestra ética en primer lugar, que de nuevo cuando empiezas a revisar eso genera angustia porque te empiezas a dar cuenta de las cosas que haces y hay cosas que no te van a gustar, de la forma en que te relacionas también con las personas. Empiezas a revisar tu existencia, cuál es tu rol en tu parte micro y después a lo macro. No, es un tema, bueno, muy interesante y todo esto creo que añade algo más, ¿no? A las generaciones, bueno, a nuestra generación, a las generaciones que vienen, bueno, a todos los que vivimos hoy en día, ¿no? En este planeta. Y es añadirle otro peso, ¿no? Y porque, no, si has escuchado, ¿no? Pero, bueno, he participado en varias pláticas y justo de repente empezó a sonar el tema de ecoansiedad. Bueno, sí, ecoansiedad y obviamente, bueno, eso es una ansiedad y obviamente está relacionada pues a todos estos movimientos, ¿no? Que se están añadiendo. Y no sé si esto también tú lo ves relacionado, obviamente, bueno, yo creo que simplemente es una ansiedad, pero está relacionada como a todas estas acciones, a una necesidad a lo mejor de una aprobación. No sé cómo lo ves tú, o sea, cómo lo definirías. A lo mejor sé que no es tu área más o de enfoque, pero ¿cómo lo pondrías tú aquí sobre la mesa, esta parte? El tema, por ejemplo, también de esto que dices, aclarar en primer lugar, ecoansiedad y es un término que está registrado como concepto, como a lo mejor cuadro sintomatológico en la APA, en la Asociación Americana de Psicología. Me parece interesante ya, porque es algo moderno y es algo de ahora. Un término que no existía. La ecoansiedad, que es justamente el miedo a los cataclismos de carácter natural y relacionado al medio ambiente. Eso en primer lugar. Y segundo, está el tema del peso a lo mejor no solo a nivel de educación y a nivel de aprobación de lo que estamos haciendo, ¿no? Por ahí va. El tema de la aprobación también es interesante. Psicológicamente a lo mejor bueno, va desde mi área y también no hay que ser un experto para darse cuenta. Necesitamos aprobación de otros, no en el sentido de validación pura como existencia, sino que el sentido de la validación o de la aprobación es algo natural para convivir, ¿no? En el sentido de ser amable, de caer bien y demás. Eso es importante por un tema de sobrevivencia. Eso en primer lugar. O sea, es algo inherente a la relación humana. Y después viene justamente la aprobación ya a un grado diferente, a lo mejor de nuestras acciones, de lo que estamos haciendo. Entonces mucha gente también se puede sentir así en el sentido de, ok, yo estoy haciendo todo bien, o siento que que soy el único, muchas veces recae el peso. Soy el único entre los pocos que en verdad se está preocupando por hacer un cambio y por vivir de una manera más sustentable, o de la actividad que también sea también, ¿no? No solamente relacionada a este tema. Pero a lo mejor no encuentro algo que me valide o que me apruebe en el sentido macro, de nuevo, o en el sentido institucional. No encuentro instituciones, no encuentro comunidades para seguir justamente haciendo lo que hago, o promoviendo lo que hago, o encajando en algún lugar. Eso también puede crear angustia. Y después a lo mejor podemos llegar a la desmotivación o al abandono de ciertas actividades porque no tienen la aprobación, o no tienen un impacto a nivel social, de sociedad, de relación con otros. Perdón que te interrumpa, pero justo como que esto recae a que hoy en día muchas veces escuchas, pues que ya no vale la pena, ¿sabes? O sea, ya puede que sea verdad o no, no sabemos, ¿no? En realidad, todo lo que viene en los siguientes años son proyecciones. Son proyecciones, los expertos han hecho ecuaciones y sacado todo para saber más o menos, tener aproximaciones de qué pueda pasar, ¿no? Hay muchos escenarios y pues bueno, poco a poco lo iremos descubriendo, ¿no? Pero esto cae a que, pues, es que ¿para qué lo hago si ya
O sea, ya está. ya estuvo, ¿no? O que escuchas de que, pues que ya no quiero formar una familia porque pues no es un mundo ya habitable. Y digo, Estamos en un- es muy respetable, ¿no? Si cada quien toma esta decisión, vale, está bien. Pero esto tampoco debería estar ligado a que por eso, por tú decidir que ya, y creo que va también de la mano, tú por tomar esta decisión, ahora esta decisión puede tener una repercusión en la vida que está alrededor de ti, ¿no? Como bueno, es que ya decidí que ya no voy a hacer nada porque no vale la pena. Bueno, y de al lado estoy intentándolo, pero entonces tú al decidir, pues ya hay un contrapeso, ¿no? Entonces también... Algo importante que lo que estás diciendo es la aprobación también la generamos entre nosotros. No tiene que haber ya algo de nueva institución o promovido algo por el Estado para integrarnos o para empezar a hacer algo, ¿no? Como te decía, generar una sociedad civil no te la va a dar el Estado, o te lo va a aprobar jurídicamente a lo mejor, ¿no? A los los tópicos que vivimos al principio. Ahí puedes hacer después un impacto jurídico, económico, partiendo desde lo subjetivo. Pero no te lo van a dar así, la aprobación muchas veces no te lo generas así en búsqueda de una aprobación de una organización o un organismo mayor. Podemos empezar a cambiar la pregunta y empezar a buscar la aprobación en sentido en comunidad. Me acordé ahora como paréntesis, Dani, esto a lo mejor puede remitir incluso a algo mucho más profundo de nuestra vida occidental. Me acordé de un libro que se lo recomiendo mucho, se llama El reino y el jardín, de Giorgio Agamben. Incluso Al final vamos a hacer una lista de todos los libros que estás mencionando. El reino y el jardín, de Giorgio Agamben, de un filósofo doctor en Derecho italiano, dice, él estudia la relación entre el jardín del Edén y el reino de los cielos, ¿no? Una parte religiosa, te estoy diciendo. ¿Y cómo tiene que ver esto? Ahí va. En la tradición cristiana se empezó a borrar la idea, o empezó a cambiar la idea del jardín del Edén como algo pristino, como algo que fue y que nunca vamos a recuperar. O sea, ahí está el tema. Y a lo mejor podemos sentirnos así con el medio ambiente, ¿no? Cuando vemos estas fotos desoladoras de cómo cambian los ecosistemas y demás, nunca vamos a regresar a eso, nunca vamos a regresar. Lo curioso de este libro es que la iglesia, obviamente, más como institución, la iglesia empezó a generar otro concepto a lo mejor que es el reino de los cielos. Entonces tenemos que trabajar en nuestra vida para ganarnos Ustedes sabemos más o menos cómo va la práctica del cristianismo, la religión cristiana, ¿no? Lo que nos promete el reino de los cielos como algo que podemos llegar si nos esforzamos, si somos buenos cristianos, católicos. A lo mejor podemos llevar ese mismo ejemplo que nos dice Agamben a este tema de ahora. No vamos a recuperar, como tampoco podemos volver a ser niños en cuanto a infancia y demás, no vamos a recuperar a lo mejor un planeta 100%, una comunidad 100% perfecta. No vamos a poder llegar a ese reino, a ese jardín, pero sí podemos, de alguna forma, hacer la construcción de algo nuevo, la construcción de algo que sí, te digo, es curioso porque pareciera que siempre está en nuestro imaginario occidental, algo que perdimos en algún punto, que podemos recuperar, pero lo que podemos recuperar no siempre va a ser igual. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio. No olvides seguirnos en Instagram y en Twitter como hábitos_eco. Comparte con tus familiares y amigos para seguir promoviendo la educación ambiental y juntos logremos un mejor futuro para nuestro planeta. Este podcast es presentado por Daniel Peiret, la edición es realizada por Paola Peiret, la encargada de redes sociales y comunicación es Alesia Bersaro, la música ha sido compuesta por Belmar y el diseño es de Fede Torres. Hasta la próxima.